Continuamos junto a ustedes aquí en el Expreso TV, lo había anunciado, me acompaña Fernando Bulén. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre es muy grato venir a tu programa. Fernando conozco hace mucho tiempo, una persona que sabe muchísimo de transporte pasajero, sobre todo interurbano. Así que la primera preguntita tiene que ver, ¿es verdad que se encuentra en una muy mala situación hoy el transporte de larga distancia? El transporte de larga distancia se encuentra en una situación muy difícil y en una crisis. Crisis no quiere decir ni bueno ni malo. Crisis quiere decir en una situación de cambio, de reestructuración, que lógicamente trae aparejado demasiados problemas que deben resolverse a la inmediatez posible. Y dentro de esos cambios tenemos que ir enumerándolos desde problemas laborales, desde la forma de prestación, si sigue siendo el transporte de larga distancia, se puede seguir actuando con el transporte convencional que hemos conocido durante tantos años o pasa a ser un transporte de conectividad. En definitiva, entendámonos, el transporte vive una crisis, pero también es cierto destacar que esta fue la modalidad más moderna en el mundo. El transporte de larga distancia por automotor llegó en la Argentina a ser el transporte más moderno del mundo, con inversiones genuinas que superaban los 150 millones de dólares al año. En definitiva, hoy por hoy vive una crisis como la vivieron en su momento las empresas de publicidad, las agencias de viaje, los supernumerarios que después fueron contadores. Bueno, el transporte también requiere una readecuación y en estos momentos esa readecuación tiene que estar presente a través de las tres patas que constituyen el transporte. Al ser un servicio público tiene que estar y regulado por el Estado debe estar sentado en esta mesa, debe estar el sector laboral, los trabajadores, no existe empresa sin trabajadores, pero tampoco existe trabajadores sin empresa. Por tal motivo, los trabajadores y también tiene que estar sentados los empresarios. Creo que en el concurso, en una buena comunicación y en el esfuerzo que pongamos estos tres elementos, vamos a lograr salir de la crisis o vamos a lograr reestructurar el sistema de transporte que es como lo está pidiendo el usuario. ¿Ok? Yo te propongo, vamos a escuchar a una de las patas, vamos a escuchar al poder concedente, al ministro de Transporte, con algunas expresiones que me gustaría después las contestemos a ver si compartimos o no. ¿Te parece? Estupendo. Vamos a escuchar la primera de las preguntas o de las expresiones del ministro. Las compañías aéreas no tienen subsidios. La única que tiene subsidios es Aerolíneas, que lo estamos reduciendo a la mitad todos los años. No, el subsidio que tenía Aerolíneas que distorsionaba el mercado era... No, este año vamos a tener un subsidio de 166 millones de dólares y llegó a ser casi 800 millones de dólares. Por lo tanto, si en algún momento el subsidio los quebró, fue en aquel momento que recibía Aerolíneas 800 millones de dólares de subsidio. Ahora es mucho menos y todas las compañías aéreas que vienen sin subsidio. Por lo que es falso de que uno está subsidiado y otro no. Y en el 2019 Aerolíneas no va a tener más subsidio. El segundo elemento es que los empresarios en Argentina, lamentablemente, después de muchos años de un Estado que regulaba más de lo que debía, que no era transparente, que muchas veces había práctica de corrupción, que cuando el empresario llegaba le decía tenés que dar esta gometa, en un mercado muy cerrado, se ha acostumbrado que cuando tiene un problema se da vuelta y le dice el Estado dame subsidio. No, esto no es así. Bueno, primer tema, subsidio de aerolínea y también lo mezcló un poco con el subsidio al sector de empresarial. A mí me gustaría ser ordenado, pero fundamentalmente quiero ser extremadamente cauteloso y educado en esto, porque me parece fundamentalmente que el ministro seguramente ha estado en una entrevista rápida y ha generalizado mucho. Primero que nada, la primera diferencia. Miren, señores, el transporte aéreo, por las palabras del ministro, está subsidiado. Al decir se ha bajado de 800 millones a 160 millones, quiere decir que mantiene el subsidio. Contra el transporte de larga distancia automotor de pasajeros, que no tiene subsidio. Entonces, decir el transporte aéreo no tiene subsidio es un error. Ahora, sí es cierto, y en esto le doy la derecha al ministro, sí, ministro, gracias a Dios,
llegamos a un estado de mayor lógica, de mayor transparencia, en la cual ese subsidio fue disminuido considerablemente y hubo racionalidad en las medidas que se tomaron. Pero lo que sí les recuerdo, el transporte aéreo hoy por hoy tiene subsidio, los 160 millones de dólares que usted dijo, y contra el cero que tiene el transporte automotor de pasajeros. Quiero comentarle que en la época en la que usted hablaba, el transporte aéreo estaba subsidiado en su tarifa en el 52% de la tarifa. El transporte por ferrocarril en un 90% de la tarifa y el transporte de pasajeros en su máximo nivel en el 13,2%. Por tal motivo, me parece que no hay que generalizar. El segundo aspecto que dice el ministro, que yo creo que no es que no tenga razón, lo que no me parece es que sea justo que generalice. Al decir los empresarios se dan vuelta y piden transporte. Bueno, yo tengo, y piden subsidio. Y yo tengo la suerte que vos me presentaste, no me presentaste como un dirigente de CELADI, sino que me presentaste exclusivamente como director institucional de Andesmar. Bueno, quiero decirle al señor ministro que Andesmar nunca en la vida pidió un subsidio, que nuestra pelea fundamentalmente en el sector fue por pedir las medidas de fondo que le daban certeza al sistema. Y tengo un ejemplo que es tan evidente y tan marcado, que es pedir a esta producción, a tu producción, pedirle los 50 programas que debo haber asistido antes de ser columnista, que vienen desde hace muchísimos años y donde justamente me opongo al subsidio con todas las críticas que ello supuso, y no solamente que me opongo al subsidio, sino que digo que la empresa que me toca representar siempre fue contraria porque nos parecía que de esta manera lo único que hacíamos era eliminar la competencia y nosotros nos hemos creado en un sistema de competitividad absoluta. Y por último, señor ministro, quiero ser, reitero, muy educado, pero también quiero ser muy cuidadoso con mis términos. Quiero decirle, señor ministro, que tiene que ver desde qué lugar usted me dice que los empresarios son así. Les recuerdo que hasta hace 1 año y 6 meses usted era un empresario. Entonces, generalizar así de todos los empresarios al menos distorsiona un poco la realidad. Me gustaría más que dijera, mire, hay empresas que viven del subsidio, hay empresas que no les importa el transporte, sino que les importa más el subsidio, hay empresas que hagan esto o aquello. Pero hay que ser más cuidadoso porque en las generalizaciones generalmente rozamos a gente que no tiene por qué verse rozada. Es decir, lo mío es nada más que un llamado a la prudencia. Y quiero decir algo. Es un llamado a la prudencia y yo no confundo prudencia con complicidad. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el exceso de la prudencia lo deja a uno al borde de la complicidad. Y esto pasa, es cierto. Yo no quiero eso. Yo lo que creo que la prudencia en un momento cuando se vive una crisis, uno lo que tiene es que forzar su cabeza para hablar de las posibles salidas y soluciones. Y las hay. Tengo plena confianza que las hay. Por tal motivo, me gustaría ahondar en las soluciones y no en la crítica. Segunda pregunta, ¿les parece? Escuchamos a ver qué nos dice el ministro sobre otro tema que también tiene que ver con el transporte de larga distancia. Hay una persona que tiene una empresa de colectivos, que sistemáticamente ha comprado más empresas de colectivos. Porque las empresas de colectivos, que vienen con problemas hace muchos años y que vienen recibiendo subsidios hace muchísimos años, con esa plata, ¿sabes qué hacían? Compraron otras empresas de colectivos. Nosotros le sacamos el subsidio, es cierto, le sacamos el subsidio a las empresas de larga distancia. Porque es una gran distorsión. ¿Por qué ese subsidio? ¿Qué es ese subsidio? Es plata que se la cobra el señor que está ahí en este momento filmándonos en impuestos. Esta es cortita. Esta es muy cortita y es muy parecida a la anterior. Primero que nada le quiero decir que los 160 millones de aerolíneas que usted le está dando ahora también se la cobran al señor, al camarógrafo, etcétera, 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 se la cobran a todos ellos. Sigue pagando impuestos. Yo quiero pensar que la reducción, y para que hayan reducido tanto, es porque se ha tomado en consideración la posibilidad de darle viabilidad a Aerolíneas Argentinas y no se le puede cortar todo. Pero quiero comentarle lo siguiente.
el mismo dinero que le daba al transporte, que se lo sacaba a Juan, Pedro y a Luis, hoy estos 160 millones también se los saca a Juan, Pedro y Luis. Y vuelvo a reiterar el tema de las generalizaciones. No comparto que las empresas con los subsidios compraban empresas. Sí comparto que pueda haber casos particulares de empresas que cometían ese tipo de hechos como de otros. Pero no creo, bajo ningún aspecto, que se pueda generalizar. Al menos ofrezco mi empresa a los efectos de que se investigue absolutamente todo para ver si nosotros con los subsidios comprábamos nuevas empresas, para ver si esto que dice el ministro nos cabe en algo. Tenemos que hacer una pausa. Yo la única que tengo es, o el subsidio era muy alto o las empresas valían muy poco. Pero bueno, pausa y volvemos. Sí.